perfecto. Pues les decía hace ratito que hoy vamos a revisar la última imprimatura que nos hace falta, que es la más sencilla, que es la de gesso. Les digo que es la más sencilla porque para elaborarla, pues no necesitamos como materiales muy complicados. Y también, pues ya la venden, ¿no? O sea, que es esta, ¿no? Aquí la pueden ver, la de gesso. Es muy sencilla de encontrar. Aquí está la que tengo a disposición. Ahí está. Es la de gesso de ACL. Está económica, aunque desgraciadamente sí siento que cada vez la están haciendo como más chafa, ¿no? Ya no me está gustando tanto como la están produciendo, ¿no? Entonces, lo ideal quizás va a ser pues empezar a producir nosotros la propia, ¿no? Ahorita traté de hacerla con los materiales más a la mano que se pueden encontrar. Es decir, antiguamente habíamos platicado, no recuerdo si hace 2 o 3 sesiones, que pueden conseguir Mobilic o pueden conseguir algún otro vehículo propio de la pintura acrílica, pero la desventaja un poco es la posibilidad de encontrarlos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Mobilic comúnmente tengo entendido que se consigue por acá, por el Metro Constitución, y obviamente cada uno en sus ciudades, pues quizás haya algún distribuidor, ¿no? Yo nunca lo he utilizado en todos estos años. Yo lo que normalmente utilizo es un poco lo que tengo más a la mano, que es que es el sellador 5x1, el de Comex. Ese pues es más sencillo de encontrar, no tiene mayor problema, en cualquier Comex lo pueden, hallar. Aquí está, para que lo puedan ver. No recuerdo cuánto cuesta, creo que anda alrededor de los 110 pesos el litro, y la verdad es de que está súper rendidor, ¿no? Además de que también para alguna que otra arreglo en casa, pues les va a servir, ¿no? Porque precisamente es un sellador, ¿no? Aparte de esto, vamos a utilizar un poquito de carbonato de calcio. Aquí lo tengo ya como preparado. Y aparte de esto, también vamos a utilizar un poquito de óxido de zinc, que es, como ya se dan cuenta, es uno de los ingredientes principales que solemos utilizar, ¿no? Siempre el óxido de zinc es como súper necesario. Inclusive hasta tiene como varios usos prácticos en casa, es decir, que como es un fungicida natural, ustedes chequen, por ejemplo, no sé si ubiquen los de estos como talcos que venden para los zapatos y todo eso. Ustedes le pueden leer en la parte de atrás y contiene óxido de zinc. En sí es eso, es un fungicida, ¿no? Entonces, pues vaya, no sé qué otras utilidades tenga como para que lo vendan en farmacia, París y droguerías. Intuyo que debe tener como varias. Yo he visto que también se utiliza para cremas, para la piel, y intuyo que deben de tener otros usos, ¿no? La ventaja también que tiene es que es un pigmento natural, obviamente blanco, no tiene como grandes repercusiones químicas, hasta lo dijimos, hasta lo aplican de repente en cremas y en cosas que tengan contacto con el cuerpo. Entonces es un buen pigmento. La única desventaja que tiene es que no es tan cubriente, es decir, recordemos que habíamos mencionado anteriormente que el pigmento más cubriente que está es el óxido de plata, ¿no? El llamado polvo de plata, o el pigmento de plata. Algunos lo ubican como blanco de plomo también, pero si mal no recuerdan, hace mucho tiempo se prohibió el uso de plomo en las pinturas normales, ¿no? Todo esto surgió porque antiguamente los juguetes de niños pues se pintaban con pintura de plomo, entonces ya saben, ahí los niños lo estaban como mordisqueando, ¿no? Entonces,
pues era como necesario cambiar este tipo de pigmento, ¿no? Entonces, lo más fácil es el óxido de zinc. También es muy económico. Dime, Jorge. Bueno, tú sabes que yo no vivo en México, por aquí donde estoy, sí es un poco complicado conseguir todo este tipo de materiales. ¿No hay vamos a decir, algún medicamento, no lo podría utilizar o conseguir en alguna farmacia? A lo mejor sería hacer una prueba precisamente con estos talcos que te mencionaba, porque en su mayoría es óxido de zinc. Este, lo ideal sería conseguir, o sea, podrías hacer una prueba con uno de esos talcos, pero que sea lo más neutral posible. Es decir, como cuando ven que de repente venden jabones de olor a lavanda o jabón de tal fragancia, pero venden de repente algunos jabones que son neutros, es decir, que es como el ingrediente básico del jabón y nada más sirve para lavarse. Pudiera ser tal vez que improvisaras con alguno de estos talcos, que no tenga olor, que solamente sea como lo más neutral posible. Recuerdo que hay uno que venden en los Walmart y en los super, que es uno grande, inclusive hasta viene en presentación de 1 kilo o de medio kilo. Recuerdo que ese no huele como a nada y es muy económico, ¿no? La otra opción es que eso sí debe de existir alguna droguería de la zona donde pueda hacer que vendan. Otra, cotícenlo precisamente con los amigos del Fénix. Yo les pregunté y ellos me decían que sí hacían envíos. Obviamente cuando cotizan con ellos, ya les preguntan, oye, pues ¿para dónde va a ser? Ah, va a ser en tal lugar. Ah, bueno, entonces el envío te va a salir en tanto. Quizás tarde en llegar, obviamente por el servicio postal mexicano, pero vaya, la ventaja que tiene es de que el óxido de zinc, yo recuerdo hace, ¿qué será? Como, a ver, permítame unos segunditos. Espérame. Ya, perdón. Les decía que el óxido de zinc yo compré hace ya unos años, 1 kilo, después volví a comprar no, de hecho después compramos con todos los alumnos, yo me quedé con una parte y hasta la fecha sigo teniendo, es decir, es un material que a lo mejor si bien tarda en llegar, pero les va a durar una eternidad, ¿no? La otra es de que no sé, bueno, es que está Lumen, pero Lumen va a ser más caro y lo malo de ellos es que venden un frasquito, hagan de cuenta, no sé, es un frasquito así, y se los venden por el precio que cuesta un frasco así, ¿no? Entonces, mejor en droguería uno de estos, ¿no? Será cuestión de buscarle, porque por ejemplo yo recordaba que a veces encontraba buen material en Toluca, pero ya tiene un rato que no voy ahí. Por eso les decía que intuyo que posiblemente debe de haber zonas donde sí lo puedan conseguir como tal, como droguerías, y si no, pues sí, chequenlo con el Fénix, ¿no? Entonces es como lo que vamos a utilizar el día de hoy. Primero, lo básico que tenemos que hacer pues es obviamente el solvente y después el soluto. Eso en general es como norma de la química. Ay, a ver, alguien va entrando. Ah, justamente el Leticia. A ver, nos esperamos tantito para que entre, sirve que vea como todo el proceso. Entonces, les comentaba que aquí pueden ver como el sellador. Este sellador les va a servir también bastante. Ay, se salió Leticia. Este sellador les va a servir bastante porque, vaya, pueden
digamos que ahí viene de nuevo. Cuando haya duda, cuando tengan alguna cuestión de que no sepan qué reacción vaya a hacer, lo ideal es sellar, ¿no? Les comento como en qué ocasiones pasa eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita estábamos trabajando una pintura de una motocicleta, pero la pintamos con un material que es el esmalte alquidálico, ya les he platicado de él, ¿no? Que es como muy chiclosón, tarda en secarse, pero por lo mismo puede llegar a hacernos reacción. Si nosotros, ¿qué tal, Leticia? Encima de esmalte alquidálico le metemos un barniz, e inclusive ahorita que en la Ciudad de México tenemos mucho el problema de que está lloviendo mucho y el clima es como muy cambiante, podemos llegar a tener el problema, le mencionan los pintores, que se enchine la pintura, ¿no? Esto sucede porque en la capa de abajo está secando de una manera y la capa de arriba seca de una diferente, entonces se craquela y hace un despapalle, ¿no? En esos momentos en los que no sabes qué es lo que va a pasar, lo ideal es sellar, es meter algún elemento externo para que cuando metamos el barniz o la capa final no tengamos tanto miedo a que vaya a suceder esto. Nosotros en esta ocasión optamos por sellarlo con un barniz especial para autos, pero que es base agua. ¿Por qué escogimos ese base agua? Porque a fin de cuentas no nos va a generar ninguna reacción diferente, porque como son materiales totalmente diferentes, si son base agua y el ambiente estaba húmedo, no nos pasó prácticamente nada, ¿no? Entonces, por eso les digo, cuando tengan como cierta duda de qué proceso sigue, séllenlo, ¿no? Ustedes decidan un poco qué tipo de sellador es el que quieren utilizar. Otro ejemplo práctico que podría ser es que ustedes tengan alguna pieza en yeso o que tengan alguna pieza en papel. Lo ideal sería, antes de hacerle cualquier otra cosa, sellarlo. Por ejemplo, hay una vieja técnica, ya casi nadie utiliza esas técnicas, salvo por experimentación, aunque suele pasar que cuando alguien olvida mucho una técnica, el que la revive se va para arriba, ¿no? Porque ya nadie utiliza eso, ¿no? Estos viejos retoques de fotografía, no sé si se acuerdan que antes sacaban la fotografía en blanco y negro y después, por medio de acuarela, la iban coloreando, ¿no? Entonces se veía como súper gracioso porque eran las fotografías con color, pero era cuando todavía no había color, ¿no? Yo he visto algunos que hacen modificaciones, es decir, que agarran una fotografía y pintan sobre ella elementos diferentes. Lo ideal ahí es que como no sabemos qué va a ser la fotografía, volvemos a lo mismo, como no, si yo meto acuarela o meto algún óleo, por ejemplo, o alguna otra pintura, como no sé qué le va a hacer a la fotografía, lo ideal es sellarla. Entonces, aquí para esto el sellador 5x1 sirve perfectamente, ¿no? Entonces, vamos a agregar un poquito de sellador. ¿Qué tal, Leti? Te comento, estamos viendo ya la última imprimatura, que es la de gesso. Ya la habíamos visto un poquito con el uso de estos materiales. Además, creo que tú ya la conoces un poquito, ya la habías trabajado, pero ahorita la vamos a hacer como artesanalmente, pero también con materiales que podemos encontrar como más fácilmente, ¿no? Inclusive les decía a los compañeros que no necesariamente son materiales como de la industria del arte o solo son materiales que van a encontrar específicamente en una tienda, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita lo que hice con el carbonato de calcio, lo suplí mejor acá tengo otro, con yeso, ¿no? Este de acá ya es yeso, también para suplir lo del carbonato de calcio, que como también ya habíamos dicho en su momento, una manera de cambiar el carbonato de calcio, pues podría ser directamente con huevo.
pero tendríamos que como juntar mucho huevo y ahí estar un par de horas moliéndolo, ¿no? Hasta que quede en un acabado totalmente polvo, ¿no? Entonces, yo ahorita ya agregué el sellador 5x1 y voy a empezar a agregar un poquito de carbonato de calcio. Las cantidades también dependen un poquito de ustedes, es decir, lo único que les recomiendo es de que no agreguen más carbonato de calcio, o en este caso que yo estoy agregando yeso fino, no agreguen más que el solvente, el sellador que estoy aplicando, ¿no? Es decir, que si agrego una cantidad, un volumen de sellador 5x1, no vayan a agregar más de un volumen de yeso, ¿no? Y también, ojo, el yeso que yo estoy echando no es yeso de construcción, el que se le denomina yeso de tigre, sino es yeso dental. El yeso dental, ese, pues en teoría también se tiene que encontrar en todos lados. Una opción pues son los depósitos dentales. Yo la verdad no me gusta tanto comprar ahí porque se los dejan muy caro. Es decir, 1 kilo de yeso dental en un depósito dental, creo que alguna vez me lo vendieron como no me acuerdo si 35 pesos, algo así, ¿no? A lo mejor no suena tan caro, pero el costal está creo que en 150, pero es un costal dejen recordar, ay, no me acuerdo si de 18 kilos, o sea, es muchísimo, ¿no? Yo compré también este costal aquí en la casa y he estado haciendo moldes, he estado haciendo contramoldes, lo he estado utilizando para pinturas, etcétera, y creo que a duras penas voy a la mitad del costal, ¿no? Entonces dura una eternidad ese costal. Ese lo utilizan muchísimo, sobre todo para lo que es los moldes de cerámica. Entonces, a fin de cuentas, cerámica hay en todos lados. Exacto, es yeso cerámico, les dicen. Aquí hay dos opciones. Hay uno que es el yeso cerámico y otro que se llama yeso para vaciado, yeso de moldes. Básicamente, o sea, los venden en el mismo lugar. La diferencia es que el yeso para moldes tiene un fraguado muy rápido y el cerámico tiene un fraguado muy lento. ¿Cuánto es ese fraguado? El yeso para moldes llega a fraguarte en unos 15 minutos, ¿no? Entonces, imagínense lo rápido que es. Y el yeso cerámico quizás tarda 1 o 2 horas, ¿no? Es como la única diferencia. Pero normalmente nosotros en artes siempre utilizamos del de figura, porque comúnmente vamos a hacer figura. Bien, aquí yo creo que agregué mucho yeso, por eso luego, no sé si lo notan, se está haciendo como grumos. Ahorita voy a tener que agregar otro poquito más de sellador 5x1. Y después de esto voy a agregar tantito carbonato de calcio, perdón, óxido de zinc, que es el color, el pigmento. ¿Qué pasa si no agrego el óxido de zinc? La imprimatura se vuelve un poco translúcida, ¿no? Nada más eso sucede. Entonces, a ver, está. Si quieren, pueden agregar solo un chorrito, pero sí nada más un chorrito de agua, porque de hecho vamos a agregar más después, entonces traten de no agregar. Ahí está. Yo prácticamente agarré una cucharadita y tenemos que mezclar bien, ¿vale? Una vez que hayan mezclado bien, que traten de eliminar la mayoría de los grumos, pueden ir agregando el óxido de zinc, que es el que le va a dar el color. Ojo, aquí yo voy a agregar óxido de zinc, pero bueno, no, lo voy a hacer blanco. Es que pensaba agregarle aparte un color para hacer esto que hemos estado trabajando de las imprimaturas con color,
pero no, creo que en esta ocasión lo haré blanco nada más, ¿no? Entonces, miren, aquí ya tengo, si se dan cuenta, ya lo convertí en una especie de cremita, ¿no? Ahí se logra ver. Todavía tiene grumos, hay que eliminar bien todos esos grumos, pero creo que ya casi está listo para tener el óxido de zinc, que sería el color. Entonces voy a agregar un poquitito de color. A ver, con otra paletita. Ya con este agrego color. Nada más agregué como una cucharadita. Es todo lo que voy a agregar. Porque también no voy a imprimar un espacio muy grande, ¿no? Obviamente también ya ustedes, dependiendo de lo que vayan a imprimir, pues tendrán que hacer la cantidad de imprimatura, ¿no? Por acá tengo recuerden que son bien prácticos los goteritos. Entonces también debe ser como buscarle dónde puedan encontrar en su ciudad. Yo esos goteros los encontré en Lumen, creo que me costaron 25 pesos, pero venían como 3 o 4 goteros, entonces están bastante prácticos. Miren, por ejemplo, aquí ya prácticamente mezclé el sellador 5x1, ya mezclé también el carbonato de calcio y acabo de echar el óxido de zinc. Prácticamente esto ya es mi imprimatura. Quiero que vean la diferencia entre esto. Todavía me falta como por mezclarlo, es decir, todavía se ven algunos grumos. Ahí se ve un poco como la consistencia que tiene. Si se dan cuenta, tiene un bastante buen agarre, es decir, no se cae. Es como una especie de cremita. Y ahora veamos el que venden como ya listo para usarse, para que vean como la diferencia de consistencia. A ver, sacarlo. Uy, y ya está bien seco además. Vean, exactamente, ¿no? La misma cremita. Obviamente esta está más molida, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta mezcla, ahora sí sería la aplicación. Pero para la aplicación es muy necesario que primero lo que deben de hacer es que entre bien en el poro de su bastidor, ¿no? Ya sea que vaya a ser papel, ya sea que vaya a ser tela. La ventaja también de este material es que permite la imprimación en un sinfín de materiales. Es decir, podemos imprimirlo directamente sobre cartón, podríamos imprimirlo sobre MDF. Sobre el MDF queda muy bien, aparte. Podríamos imprimirlo sobre papel, MDF, la misma tela podríamos imprimir. ¿Qué otro material? Como es un material plástico, inclusive hasta podrían imprimir un poquito materiales exóticos. Por materiales exóticos me refiero a plásticos, me refiero a quizás algunos como cristal. Sería cuestión de hacer la prueba, nada más que en cristal sí le recomiendo que sea más espeso, ¿no? Normalmente ahorita lo que nosotros vamos a hacer es diluir este pigmento para hacer que entre en el poro, que se integre al material, es decir, que se vuelvan uno mismo y ya poder trabajar. Miren, de hecho, ahora sí, si lo notan, ya se volvió hasta súper cremosa. No sé si notan cómo se esparce un poco, ¿no? Entonces ya está bastante bien mezclada. Ahorita lo que voy a hacer es separar un poquito. Voy a agarrar esta tapita y voy a agarrar un poquito de esta misma pasta. Déjame ver si tengo manera de acercar. Ahí está, creo que sí.
Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Entonces, dejen traigo inclusive la lámpara que tengo por aquí para que puedan verlo muchísimo mejor. Ahí está. Espero que se vea un poco mejor. A ver si me va a tirar todo mi puesto. Ahí está, creo que ahí se ve bien. Entonces, ahora, esta cantidad de pastita, yo lo que voy a hacer es diluirla. Primero tengo que diluirla aproximadamente en el mismo volumen. Es decir, que voy a agregar agua. Aquí estoy agarrando agua de la llave sin mucho problema, no se preocupen aquí ahorita como tanto. Entonces, ahora hay que empezar a mezclarla. Se va a volver súper lechosa, pero está bien eso, de hecho queremos eso, ¿no? Y hay que volver a homogeneizar la mezcla. Si se dan cuenta, aquí está como hecha más agua, entonces hay que mezclarla bien, bien, bien. Se va a volver como una especie de lechada. ¿Para qué hacemos esto? A fin de cuentas, la mayoría de los materiales con los que vamos a trabajar son muy absorbentes. Y además de que el clima debería de permitir también, pese a que ahorita esté nublado y todo el asunto, cierta evaporación del agua. Entonces, lo que vamos a provocar es humedecer el papel para que el papel termine absorbiendo la mayor cantidad de agua posible y deje parte de nuestra imprimatura como por fuera, ¿no? O sea, como digamos que estamos, no sé si han visto cuando los albañiles preparan para una pared, lo primero que hacen es mojar la pared, ¿no? Para que cuando echen el cemento o echen el yeso, la pared no absorba más agua y deje a nuestro yeso o a nuestro cemento deshidratado, lo que va a provocar las grietas. Eso mismo pasa aquí. Nosotros estamos mojándolo, pero estamos a la vez de mojar el papel, a la vez de estarlo hidratando, ya le estamos como inyectando cierta cantidad de nuestra propia imprimatura. Esto lo que va a provocar es que tenga un mejor agarre la imprimatura, ¿no? Déjame ir por un pincelito un poco más grande. Yo creo que este está bien. Ahora, la imprimatura a gesso, a este gesso como acrílico, les va a permitir una de dos, o un alisado muy terso, muy, muy, muy lisito, o un alisado muy, muy brusco, es decir, que se logre ver la pincelada, pero eso también depende un poco de ustedes, de qué es lo que quieran representar, ¿no? Hay ocasiones en las que conviene que sea la imprimatura con cierta textura, porque es lo que están buscando, o hay ocasiones en las que conviene que la imprimatura no tenga ningún tipo de textura, ¿no? Entonces, miren, ya tengo aquí esta parte que la diluí muchísimo. Dejen que... Ahí está. Entonces, ya diluí mucho esta imprimatura. Ahora lo que voy a hacer es empezar a colocarla. Si se dan cuenta, apenas se ve como el pequeño tinte, ¿no? Del material. Entonces, ahorita prácticamente estoy solo mojando el papel, ¿no? Aquí es importante que antes hayan como extendido lo mejor que puedan el papel para que no se les haga como tanto chicharrón, ¿no? En el lienzo. Entonces, colocamos esta parte y hay que dejar secar un poco. Es algo relativamente rápido el proceso, no tiene como tanto problema, ¿va? No sé si me vaya a dar tiempo de que vean este seco,
pero sí les voy a mostrar cómo queda ya uno totalmente seco, ¿no? Ahora, ¿para qué les sirve este tipo de imprimatura? Pueden utilizarlo perfectamente bien para óleo, pueden utilizarlo para acuarela, sin ningún problema. Yo lo he utilizado mucho para chapopote, también sin ningún problema. Y agarra, obviamente, bastante bien los acrílicos. Entonces, ahí tenemos esta parte, ¿no? Ahorita lo único que hice prácticamente fue humedecer el papel, dejarlo impregnado de este material. Hay un papel que se puede trabajar perfectamente bien esta técnica. En este que estoy utilizando es el papel craft, pero tiene esta desventaja que es demasiado delgado, es decir, si se dan cuenta, se achicharra bien fácilmente, ¿no? Hay un papel craft que es más grueso, en ese también pueden utilizarlo muchísimo mejor, o en su caso está también el papel mina gris. El papel mina gris está súper bien para esta técnica porque no sé si lo ubiquen más o menos, es tal cual, es un papel gris, pero es muy poroso. Eso quiere decir que este proceso de la lechada lo absorbe perfectamente, ¿no? Ahora también este proceso que hicimos de la lechada, un material como lo puede ser el MDF, también lo va a absorber bastante bien. Ese sí es como, ya saben, ¿no? El MDF, cuando uno ve los muebles de MDF, lo primero que salta a nuestra memoria es que son muebles que con tantita humedad se van a abrir y se van a echar a perder. Pero si nosotros preparamos, o sea, aprovechamos esta cualidad que tiene el MDF, va a hacer que absorba la imprimatura y además de absorber la imprimatura, la va a mantener rígida, porque bien que mal, la imprimatura tiene algo de aglutinante, ¿no? Entonces va a permitir que se quede todavía como pegado. Es decir, también al MDF le podríamos agregar, como hemos estado viendo, otro tipo de imprimaturas, como lo puede ser la imprimatura de creta o la imprimatura de media creta. El MDF queda bastante bien. De hecho, como material, o sea, como lienzo, el MDF es uno de los mejores que pueden utilizar para ensayos. Yo tengo varias obras en MDF. De hecho, inclusive, si mal no recuerdo, también David Alfaro Siqueiros tiene muchas obras que realizó en MDF, ¿no? Entonces, están bastante buenas. Miren, ahorita, déjenles muestro en lo que sigue secando el bastidor, les muestro uno que hice precisamente en papel craft. Creo que no lo he terminado este cuadrito, pero para que vean un poco cómo queda al final. A ver. Déjame ver. Aquí está. Vean, si se dan cuenta, también es súper delgado. Es, de hecho, en el mismo papel craft de ahorita, ¿no? Está súper delgado, se dobla bien fácilmente, pero la ventaja de que estamos utilizando un material que es en cierta medida plástico es que permite esa cantidad de doblez, ¿no? Entonces, miren, aquí se puede ver un poquito la pieza que estaba realizando. Entonces, no tiene ningún problema. De hecho, si mal no recuerdo, esto es esta parte es chapopote, esto también es chapopote, y aquí ya le empecé a meter óleo. Entonces, no tiene ningún problema, lo agarra bastante bien, no, inclusive véanlo, no se trasminó, pese a que el chapopote sería muy, ¿cómo decirlo? Se filtraría fácilmente, es decir, si nosotros hubiéramos pintado esto mismo sin la imprimatura, acá veríamos como la sombra o la mancha, ¿no? Aquí no, porque precisamente el sellador nos funciona, como lo dice su nombre, pues para sellar y crear una capa intermedia, ¿no? Entonces pueden utilizar bastante bien este tipo de imprimaturas para diferentes técnicas
sin ningún problema. Además de que pues es económica y si se dan cuenta, pues es como, ya se los había dicho creo que anteriormente, esta imprimatura es la Maruchan de las imprimaturas, ¿no? Es prácticamente échale agua y ya está lista, ¿no? Y échenle los ingredientes. Déjenme ver cómo va la imprimatura que echamos. Todavía está algo fresca, pero al tacto ya no tiene como tanto problema, ¿no? Entonces, aquí vamos a pegar, déjame ver dónde tengo mi masking. Entonces, pegamos esta otra vez. Recuerden que la estoy pegando para que no se achicharre tanto. Aquí un consejo, cuando vayan a pegar papel, déjenme lo pongo así para que lo vean mejor. Cuando vayan a pegar papel, háganlo de esta manera. Primero peguen un extremo, después pegan el extremo totalmente contrario para que haya cierto nivel de tensión en el papel. Lo estiran un poquito y después pegan los otros extremos, ¿no? Es decir, ya sería cuestión de pegar este lado y después este lado. Cuando lleguen a trabajar acuarela como más profesionalmente, de hecho hay una forma de pegado del papel. El papel lo tienen que meter en una tarja de agua, humedecen totalmente el papel y después lo hacen como cuando hicimos las otras imprimaturas. Quitan un poco el sobrante de agua, pero deben ser bien cuidadosos porque recuerden que el papel fabriano o el papel para acuarela es sumamente blanco. Entonces, si de repente lo manchan con algo que no se daban cuenta que tenían sucia la mano, le van a dejar ahí la manchotota, ¿no? Y después tienen que pegarlo con esta cinta engomada para que quede totalmente, ¿cómo decirlo? Totalmente extendido. Entonces, miren, aquí esta parte ya la tenemos y ahora lo que vamos a hacer es preparar una segunda pasada, pero esta segunda pasada ya, si en la primera le echamos la misma cantidad de agua a nuestra imprimatura, ahora le vamos a echar la mitad del volumen que le echamos a la primera, ¿no? Es decir, aquí ya nada más voy a remojarlo un poco. Estoy echándole ahí como gotitas. Y otra vez la empiezo a diluir. Pero ahora, si se dan cuenta, ya no la estoy diluyendo tanto como en la primera ocasión. Ya está un poquito más espesa. Digamos que está como un grado más líquido que la crema está como el yogur, ¿no? Más o menos. Así lo vamos a dejar como si fuera yogur. Y con el yogur ahora sí aplicamos, ¿vale? Primero en un sentido. Si se dan cuenta, automáticamente empezó a agarrar ya tono. Primero en un sentido, ¿sí? Y después en otro sentido para crear el entramado. Entonces echamos esta. Ahí está. Primero en un sentido y después aplicamos en sentido contrario. Esto va a crearnos un entramado. Y otra vez dejamos secar tantito y prácticamente ya casi está esta imprimatura, ¿no? Entonces, a ver, déjenlo despego. Vamos a dejar que más o menos empiece a secar esta. Se las muestro así rápido. Ya empezó a agarrar un poquito más el blanco natural de la imprimatura.
Entonces ahorita vamos a dejar que vaya secando un poquito más esta y le damos un tiempecito. Mientras, Agu, ¿tienes aquí hasta aquí alguna duda un poco de esta parte del proceso? Fueron en total 3 capas las que pusiste de imprimatura, ¿verdad? Ajá, ahorita sería la que pusimos muy líquida. Ajá, fue la primera. Ajá, para que penetrara en el material, como ya dijimos, Sí. puede ser madera, cartón, papel, lo que ustedes quieran. La segunda ya es menos líquida, ya tiene mucha menos agua, y la tercera, el tercer entramado ya es para crear trama precisamente, ¿no? Si la segunda la colocamos en una dirección, la tercera la colocamos en una dirección totalmente contraria, ¿no? Ahorita vamos a dejar que vaya secando. Les muestro un poco una que yo ya tenía. Así es como originalmente queda. ¿Y qué papel era el que usaste? Papel craft. Craft. Gracias. Déjenme ver si tengo aquí algún otro ejemplo. Creo que también tengo en papel mina gris para que lo ubiquen. Miren, aquí está el papel mina gris. Déjenme ver si tengo alguno impreso en papel mina gris. Mira, aquí tengo uno ya pintado. Y mina gris creo que ya no tengo. Creo que tengo la muestra del papel mina gris, pero no tengo ninguno imprimado como tal. Sí, creo que imprimados ahorita de mina gris no tengo. Pero déjense los muestro. No. Bueno. Para que lo ubiquen. El papel mina gris es sencillo de encontrar, no es nada complejo. De hecho, este les va a servir bastante bien porque van a ver la diferencia que hay entre uno y otro. El yeso cerámico, pues sí, te digo, Leti, puede ser el de aquí en la Ciudad de México está Conarte. Ellos venden el yeso cerámico y del talco sí puede ser, pero nada más chequen que en los ingredientes diga óxido de zinc, ¿no? Nada más eso. Miren, aquí tengo precisamente una pieza que hice ya hace un tiempo, en papel mina gris. Este es el papel mina gris, ¿vale? Hay unos que son precisamente como su nombre lo dice, pues más grises, ¿no? Si se dan cuenta, tiene como cierta, ¿cómo decirlo? Es como el cartón grueso, ¿no? O sea, como que se despelleja, o sea, no se corta como normalmente se cortaría el papel. Este está bastante bueno para trabajar. Lo pueden conseguir por pliegos y hay normalmente en todas las papelerías grandes, ¿no? Aquí sí no me dejarán mentir porque yo alguna vez conseguí de este papel en Chiapas sin ningún problema en una papelería grande que estaba allá, ¿no? Pero ahorita aprovechando y qué bueno que encontré estos dos, porque este bocetito o este ejercicio más que boceto, lo elaboré, si ustedes se dan cuenta, sin una imprimatura previa, ¿no? No tiene, a ver si, ahí está, creo que será mejor. No tiene ninguna imprimatura previa. El tipo de ejercicios que realizábamos en ese entonces era la construcción a lápiz, inclusive aquí todavía a ver si lo alcanzan a ver, en el cachete, ahí no sé si alcancen a ver unas marcas de lápiz abajo, ¿no? Sí, se ven. Inclusive vean, en la nariz también se ven las marcas, precisamente de lo que les he estado enseñando de la construcción, ahí se ve. Miren, vean aquí la frente, también se ven las líneas de construcción. Esto era porque normalmente cuando mi maestro me ponía a hacer estos ejercicios, primero me decía, ármate la construcción.
Entonces, ahí me tenías armando toda la construcción. Cuando así, inclusive fíjense, aquí en este se ve muy claro, en el brazo, vean el brazo, ahí se ve toda la construcción, ¿no? Él me decía, ármate la construcción y primero revisábamos la construcción, revisábamos que los cimientos estuvieran bien, revisáramos que lo alto, ancho, colocación de ojos, colocación de boca, todo estuviera bien, y después de eso me decía, ok, perfecto, ya resolviste la construcción. ¿Qué sigue? Ahora las sombras. Entonces, con el chapopote empezábamos a generar todas estas sombras, ¿no? ¿Qué sigue? Ahora las luces, pero las luces ya creaba medios tonos, como por ejemplo aquí hay un medio tono, aquí hay un medio tono, y aquí también podemos ver medios tonos, y ya solamente en los puntos más fuertes era donde metíamos la luz más intensa, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, no, así terminaba. Ahora, vean cómo se ve de brillante o sea, sí se alcanza a ver que es un retrato y lo que sea, pero vean un poco, no sé si se alcanza a notar, la mancha de atrás. Lo que les decía, no tiene una imprimatura. Estos son ejercicios, estos ignórenlos un poco, pero la mancha, hasta se logra ver la sombra del retrato, ¿no? Aquí se ve que tiene como la barba, aquí como la sonrisa o el bigote, aquí los ojos y aquí el cabello, porque se trasminó, ¿no? No importa porque a fin de cuentas solo es un ejercicio, pero algunos de estos ejercicios los guardo precisamente para ir teniendo como apuntes, ¿no? Básicamente. Ahora les voy a mostrar uno. Vean como no tiene ningún color por atrás, ¿no? No tiene ninguna mancha, no tiene nada por el estilo. Después de lo que hice a ver, otra vez, después de este retrato, el ejercicio que sigue es ahora con imprimatura y empezando a generar más tonos. Para eso ya tenemos esto. Entonces ya se ve una diferencia de trabajo donde hicimos lo mismo. Construcción, después de la construcción. A lo mejor aquí ya no se nota tanto porque ya está muy viejo también esta pintura, pero vean un poco la construcción de la nariz, por ejemplo, o de la boca, ¿no? Ahí ya se logran ver medios tonos, ya se ve la construcción, dónde meto luces, dónde meto sombra, ¿no? Pero está hecho en un papel imprimado, ¿no? Inclusive vean el brillo, ¿no? Inclusive hasta como que cuesta trabajo, o sea, le tapo la luz y de todas maneras brilla, ¿no? Y no estoy utilizando blancos intensos. ¿Cómo lo sé? Porque sería un blanco intenso. Vean la diferencia de entre este tono a este tono. Eso quiere decir que todavía este tipo de imprimaturas me da la oportunidad hasta de irme a un blanco todavía más intenso, ¿no? Entonces, comparando entre y en estos podemos jugar más con las luces, te va a dar más brillo, te va a dar un mejor acabado que si solamente lo trabajas así. Por eso aquí sí la importancia de las imprimaturas. Esto mismo pasaría con todo. Es decir, si yo trabajo de acá arriba lo trabajara con temple, lo trabajara con acuarela, etcétera, siempre se vería como en ese acabado mate, porque el papel a fin de cuentas terminó absorbiendo, pero también se llevó ciertos ingredientes que permiten la brillantez. En cambio, como existe una imprimatura, no hay manera de que se haya llevado tanta brillantez, ¿no? Ahora sí, vamos a ver rápidamente la imprimatura que hicimos. Ya está empezando a secar también. Recuerden que aquí ya colocamos 3 capas. La primera, como bien dijiste, Abu, pues es una capa casi líquida, que fue la que permitió que absorbiera un poco el papel,
y esa imprimatura también sirve para que tenga un buen agarre en el papel. La segunda fue en un sentido, ya le empezó a dar algo de color, y la tercera ya fue en otro sentido. Entonces, ahorita ya podríamos, aunque todavía está algo fresca, ya podríamos empezar a meter una cuarta o hasta una quinta capa. Aquí yo nada más creo que voy a meter 4 capas, es decir, que ahorita directamente me voy a ir a la última parte. Déjenme ir agarrando otra vez mi imprimatura. Acá la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tenemos dos opciones. Una es que agarren tal cual su imprimatura y traten de colocarla totalmente lisa, ¿no? Una es esta opción. Mucho más lisa. La otra opción es agarrarlo y espatularlo, es decir, hacer esto. Hasta dejando un poco déjame ver si lo puedo acercar un poquito para que se vea. Ahí está, ahí se ve el volumen que tiene, ¿no? Puedo dejar un poco de volumen. Y esta imprimatura, pues en realidad no tiene como, es un olor muy inocuo, no les va a generar como... Dime. Bueno, una pregunta Dime. rara. Pero si yo estoy, por ejemplo, elaborando alguna pieza y quiero que obtenga obtener un color y generar volumen en lo que esté pintando, le puedo meter un poco de gesso y mezclarlo con acrílico o óleo para darle volumen. Lo que tendrías que agregar ahí sería el vehículo propio de lo que estés trabajando. Es decir, si tú quieres agregar volumen y estás trabajando con óleo, no te recomiendo que agregues gesso porque recuerda que a fin de cuentas es un gesso base agua. Entonces tendrías que agregar, exacto, ¿no? Tendrías que agregar más bien liquid. Pero si estás trabajando acrílico, sí podrías agregar este gesso. Nada más quítale el blanco del óxido de zinc, porque si le dejas el óxido de zinc, Sí, pues no, se va a volver como blanco, ¿no? Pasteloso. A lo mejor no blanco, pero se va a volver pasteloso, a menos que eso quieras, ¿no? O sea, también puede ser el efecto, ¿no? De hecho, no sé si ubican, de repente a mí me ha tocado, y eso es algo que un tiempo se volvió popular, todavía por aquí en algunos lugares, que llegan a vender unos cuadros que son póster. En realidad es ¿cómo se le llama? Es un MDF delgadito, le pegan un póster, pero lo chistoso es de que, exacto, ¿no? Te acercas y parece pintado, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo hicieron esto, no? Lo que hacen ahí es que agregan el sellador 5x1, pero lo agregan sin color. Es decir, que no le agregan ni carbonato de calcio, ni óxido de zinc. Es decir, están agregando vehículo, pero lo están agregando precisamente como ahorita lo estoy haciendo, ¿no? Que dejo estas como manchas. Hagan de cuenta que abajo hay una fotografía y yo agrego el barniz, el sellador 5x1 y empiezo a hacer esto, ¿no? Entonces se ve el acabado como artístico, se ve la pincelada, pero como es translúcido, se ve lo que está por debajo. Digo, es una manera, como... La gente se la cree. Es lo que les decía, ¿no? O sea, a alguien que no entiende un poco cómo es el proceso de los materiales, dices, esto le agregaste sellador y se lo aplicaste en capas
y ya con eso lo lograste. Pero alguien que tiene mucha menos experiencia visualmente dice, eso lo pintaron, ¿no? Cuando abajo es un póster, ¿no? Y eso, desde cierto punto yo lo vería válido porque el don está vendiendo algo, o sea, supongo que está bien, ¿no? Entonces, lo de menos sería que esos trucos que utilizan en la venta, lo de menos es que también lo sepan usar los artistas, ¿no? Es decir, esta parte ya la hice en acuarela, por ejemplo, pero me gustaría que quedara pastosona, entonces voy a aplicar la misma que ellos aplican, ¿no? La diferencia es que yo sí lo pinté, por ejemplo, ¿no? O podrían agregar, como les decía, cargas especiales, ¿no? Es que quiero que aparte de que se vea la mancha, quiero que se vea la textura esta, quiero que se vea más. Entonces puedo agregar polvo de mármol, y el polvo de mármol lo venden en diferente granulación, desde muy fino hasta muy grueso. Entonces, cuando apliquen la espatulada, esta parte se va a ver todavía más intensa, porque tiene más polvo de mármol, ¿no? Entonces, les digo, podrían utilizar ese pequeño tip, ese pequeño recurso, y es bastante válido. Y como les decía, o sea, ustedes esto transpórtenlo a lo que ustedes quieran. Es decir, podrías, por ejemplo, hacer una imprimatura que tenga mucha textura como esta, que esté gruesa, que dé la sensación de pincelada, y encima de ella pintar con óleo muy diluido, lo cual va a generar que no gastes tanto óleo, pero se va a ver como si aplicaste mucho óleo, ¿no? Es la otra, ¿no? Es como, o sea, si ellos lo que hacen al principio es que colocan una calcomanía, ¿qué es eso, no? Colocan una calcomanía y encima le meten el sellador para crear volumen, para crear esta sensación de pincelada, podemos hacer lo mismo. No sé si ubiquen qué es la sublimación o han visto estas tazas de sublimación, las que tienen, como ya saben, ¿no? El mejor papá del mundo, ¿no? Y es lisito y se ve la impresión, pero es una impresión hasta como medio transparentosa, o sea, todavía se ve el blanco de la taza, ¿no? Podríamos hacer lo mismo, es decir, esto es nuestra imprimación base y encima de ella podrían colocar un óleo súper diluido, básicamente casi como acuareloso, colocarlo aquí y al final el cuadro, es decir, va a pasar un poco esto. Va a parecer que yo metí la gran cantidad de óleo, la gran pastosidad. Miren, por ejemplo, vean la frente, miren, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Vean la frente, parece que le coloqué mucho óleo, pero en realidad no metí más que el óleo en aguada, porque la textura ya la traía abajo. Es un poco como cuando ustedes pintan sobre estas paredes que tienen tirol. Por más pintura que le echen, nunca se va a dejar de ver el tirol de abajo, ¿no? Entonces, oye, es lo mismo. Isaí, Dime. el papel que acabas de presentar, ¿esa es óleo? ¿Cuál? ¿El de la chica? Ajá. Ajá, este es óleo. ¿Es óleo? O Óleo sea que y chapopote. óleo y chapopote. Entonces, esta técnica de imprimatura de gesso se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de que estás usando el papel craft, ¿qué técnicas puedo usar ahí? Las que quieran. Aquí no hay problema. Pueden meter óleo, pueden meter chapopote. Agarra bastante bien. Eso sí, la que mejor agarra, pues es el acrílico, porque a fin de cuentas Bien. es como familiar del Sí, acrílico, ¿no? Pero agarra las que ustedes quieran. Solo la que no agarra como muy chido, o sea, y no es porque no sirva, es la acuarela, porque la acuarela, un poco el chiste de la acuarela es que el agua se filtre en el papel. Sí. Pero si nosotros estamos impidiendo que se filtre en el papel,
no les va a dar ese efecto, ¿no? Les va a dar la sensación como si agarraran acuarela y la trataran de colocar en un plato de peltre o en un vidrio. Lo único que va a hacer es que se va a abrir y cuando se seque no se va a secar uniformemente. En cambio, la acuarela esta es su ventaja, ¿no? Se pierde la magia de la acuarela. Exacto, ahí ya se perdería la magia de la acuarela. En este caso, mejor puro acrílico. Entonces Y en el caso, Ay, perdón, a ver, dime, Abu. perdón, en este caso termino ya mi obra en ese papel craft por decir óleo. Al terminarlo, ¿pego el papel en alguna tabla o cómo? Podrías pegar el papel en alguna tabla, no le agregues como mucho, inclusive va a haber espacios donde te van a decir es que no es necesario pegarlo, o sea, aunque lo coloques y a lo mejor un poquito de pegamento hasta en las esquinas, es decir, no tendrías que pegar todo, ¿no? Nada más Totalmente. con algunas esquinitas es más Para suficiente. detenerlo. Ah, perfecto. Dime, Jorge, ¿qué me ibas a preguntar? No, era referente a lo mismo. Órale. Bueno, era sobre lo de las obras. Yo lo hice en una tela y no, creo que le eché demasiado gesso. Pero ¿qué le pasó al...? No, es que sí, yo noté que no, se quedaba, haz de cuenta que la pintura se quedaba salida, pero me ha pasado que le echo poquito o una o dos pasadas, o una pasada, por ejemplo, con una pasada por ejemplo, el papel no me funciona. Con gesso. Sí, no digo, con una pasada no me funciona, yo no. lo hacía con una, se absorbía, bueno, sí va todo el papel y el error que estaba cometiendo es que yo lo dejaba, se enchinaba, pues se hacía chinito y así lo estaba tratando de trabajar. Sí, no, ya viste, trata de meterle mucha agua para que absorba y ya después si te das cuenta, ya ahorita que lo despegue, ya va a quedar totalmente listo, ya sin ningún problema, ¿no? Leti, ¿me querías comentar? Ay, no te oigo. A ver, no, ahí está. No. A ver, sí, ¿lo escribes mejor? Va, sí, porque no, y de hecho ahorita sí te había escuchado tu micrófono, no sé qué pasó. Entonces, es lo que te digo, porque quizás lo recomendable es que hagas como este proceso, porque a fin de cuentas te va a permitir que quede mucho más planito. Y también lo padre de este tipo de material es de que pues, lo puedes enrollar así sin ningún problema y pues no te va a generar ningún show, ¿no? Porque a fin de cuentas es como una capa plasticosa. Pues ya cuando lo extiendes, siempre va a estar así, ¿no? Sin ningún problema. Esto, si yo lo quisiera enmarcar, simplemente lo pego como dijimos, en las orillitas, en alguna tablita, y ya con estos no requerirían vidrio, ojo, estos yo nada más le pondría un marco y nada más, ¿no? ¿Qué onda, Leti? ¿Ya pudiste resolver? Sí, yo creo que ya está quedando sin pilas los audífonos. Va. Yo experimentando con todo esto, en este material de gesso, yo le puse pegazulejo para hacer los volúmenes. Ándale, exacto. Sí, también puedes utilizar eso. Lo que sí, pues, yo utilicé óleo para óleo, porque el acrílico como que se veía muy brilloso. Bueno, se veía raro. Pero también, o sea, y puse, y cuando está como pastosito, antes de hacerlo cremoso, es cuando yo lo empecé a usar para hacer las texturas de volumen. Y me quedaron muy bien, y fue sobre tela y no se han ni desboronado, ni se han despegado, nada. Pues miren, déjenme ver y si quieren la próxima clase, es decir, el sábado,
hago otra vez un poco esto con los... Es decir, lo que voy a utilizar es el sellador 5x1. Recuerden que siempre habíamos dicho que para toda pintura necesitamos un aglutinante, un diluyente y un pigmento. Lo que podría hacer, si quieren, para la próxima clase, precisamente yo también tengo un poquito de pegazulejo. Hacemos uno con pegazulejo para que vean cómo se ve con pegazulejo. Otro lo podemos hacer, yo tengo un poquito, porque aquí puse en la casa tantito mosaico, y tengo un poquito de boquilla. Se ubican la boquilla, ¿no? La que va en medio del pegazulejo. Tengo boquilla de color café. Puedo hacer la mezcla con boquilla de color café. ¿Qué otra cosa tengo como a la mano? Cemento blanco. El cemento blanco es básicamente como el yeso Ajá. Una que podríamos intentar, hay que ver qué gestos hace con harina, por ejemplo. Porque a fin de cuentas, la harina generaría carga, sería un polvo. La única desventaja que yo le veo, si acaso, es que si la dejamos en un lugar muy húmedo y en oscuridad, podría generar hongo, ¿no? Genera hongo, de hecho. Sería necesario ponerle clavo. O en su caso, meterle el óxido de zinc, porque ya dijimos que ese más, o sea, por eso es lo que les decía, traten de ir identificando los materiales para que cuando ustedes mismos hagan sus experimentaciones digan, bueno, podría intentarlo con esto, pero le voy a agregar esto otro para que no me haga este efecto, ¿no? Yo lo intenté con harina. Ajá. Y a mí no me gustó porque queda como chicloso. O sea, se hace chicloso y entonces no es tan moldeable. O sea, tienes que, pues como cuando haces las tortillas de harina, que te tienes que poner harina en las manos. Oh, ya. Entonces, se hace pegajoso. Hay que checar, inclusive se me ocurre tal vez con algo de huevo, podríamos intentar, así como si estuviéramos haciendo un pastel, porque recuerden que a fin de cuentas el huevo también es un pegamento mínimo, pero sí también peguen. Miren, les voy a mostrar un trabajo que hice hace ya muchos años, o sea, en realidad ya tiene, yo creo que arriba de unos 10 años, 12 años, y lo hice a propósito en ese sitio específico para ver qué pasaba. Y utilicé esta misma técnica, es decir, lo único que utilicé en esa pintura fue acrílico común y corriente, es más corriente que común porque era acrílico de la Comet, es decir, no utilicé ni Polytech, que antes, bueno, dijimos, un poco regresando, antes el acrílico de la Comex estaba un poquito más bueno, ¿no? Déjense los muestro, aquí lo tengo a la mano, es una, miren, esta es una de mis primerísimas cajas de herramientas. Le pongo tantita agua para que se vea qué es. Les comento un poco el proceso o por qué se me ocurrió hacerlo así. Yo en ese entonces tenía poco que había cursado precisamente el curso de técnica de los materiales con Nishizawa, y decidí recrear la misma técnica que esta del gesso, es decir, irla colocando con cargas de agua para que primero fuera como muy diluida y tratara de pegarse mejor, después un poco menos diluida y al final prácticamente ya como viene del bote de pintura, ¿no? Lo curioso aquí es que decidí pintarla sobre plástico directamente, ¿no? Entonces, y al final de toda la pintura le coloqué un barniz que es precisamente el sellador 5x1, y les estoy diciendo que este trabajo tiene cerca de
Pues sí, yo creo que ha de llegar a los 12 años aproximadamente, de 12 a 15 años este trabajo, y todavía se mantiene. Y de hecho lo hice en una caja de herramientas, entonces la he estado trayendo, pero así del tingo al tango, y se ha manchado y lo que sea, ¿no? Dejen, a ver si la logran ver. De inicio es de estas cajas de herramientas, ¿no? De las que son de plástico gris. O sea, supongo que todo el mundo las ubica el tipo de plástico, ¿no? Y vean, aquí se alcanza a ver. Vean, por ejemplo, la cantidad de pintura, cosas, manchas que le han pasado, ¿no? Vean aquí hay manchas, igual aceite y cosas así. Ahora vean la pintura. Ahí se ve. Ahí está. ¿No? Y aquí se mantiene todavía. Pero noten, por ejemplo, estos detalles, ¿no? A ver, hasta déjenme quitar la imprimatura. Esta, la de yeso, pues ya nada más es cuestión de dejar que seque y estará lista, ¿no? La voy a poner por acá y vamos a traer la caja. La coloco de tal manera. ¿Recuerdas, Isa? ¿Qué onda? ¿Recuerdas, Isa, que una vez trabajamos con arena? Ajá. Y ¿Sí? que también le pusimos sellador. Ajá. Esa yo también la apliqué sobre cristal. Ajá. Sobre cristal y no se le ha caído. Es que les digo que tiene, parece que, o sea, bien colocada la técnica, les va a durar un rato. Ojo, no es eterna, o sea, no le va a durar los 500 años que dura con una buena preparación, ¿no? Pero vean, por ejemplo, aquí, o sea, como estudiando esta, no sé si alcanzan a ver, este era el gris original de la caja. Esto de acá es pintura que le ha estado cayendo y se va manchando, ¿no? Ahora, esto, como diablita que le pinté, está hecha en acrílico, vil acrílico sobre plástico, ¿no? Ahora, el problema que ya dijimos, no sé si se acuerdan que ya les había comentado que las lacas crean como una especie de, endurecen muchísimo, pero se botan, y a la hora de botarse, se bota todo el cachote. Vean aquí, dejen acerco de tal manera. Miren, por ejemplo, en el brazo. Vean qué es lo que pasó, ¿no? Aquí en el brazo, si ustedes notan, se botó completamente, ¿no? Se fue todo, se escamó, pero vean cómo todavía se alcanza a ver tonos luz y tonos sombra que metí, ¿no? Lo mismo, tono sombra, medio tono, otro tono y un tono luz, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se botó, inclusive, fíjense, vamos a agarrar un exacto, ¿no? Vamos a, vean este cachito, y tiene bastante buen agarre, ¿eh? ¿Ya vieron? Ahí está, ya salió. ¿Sí notan cómo se desescamó? Ahí está, esto es la pintura como tal. Entonces, este cachito que ya se desescamó, a ver, es mínimo, o sea, es una cosita de nada. A ver si se ve por aquí. Ay, ya se me cayó. Sí, ya se me cayó. Ah, aquí está, miren. Es este cachito de acá. A ver si lo alcanzan todavía a ver. Ahí está. Es ese cachito de pintura, el que se desescamó. Sí, sí. ¿No? Entonces, vean que tiene un bastante buen agarre. Obviamente, este no va a ser eterno, porque no sé si notan aquí las grietas. Levemente tiene grietas. A ver, vamos a ver cómo poder, a ver, déjenlo subo para que lo vean mejor. Ahí está, ahí se ve. Estas grietas. Porque obviamente el material se endurece, se reseca y eventualmente en algún momento esto se va a botar.
¿no? De la misma manera que pasó aquí. Aquí ya se terminó de botar. Pero créanme que esta caja, o sea, ha estado conmigo ya una cantidad de años bastante buena y y la he tenido de arriba abajo, ¿no? Entonces, vean la capacidad de colocar bien una técnica, aunque no sea un buen material, cuánto les va a durar, ¿no? Ahora, si ese material, bien me lo decía el maestro siempre, ¿no? O sea, si puedes hacer algo bueno con un material súper chafa, cuando tengas la oportunidad de comprar, es decir, yo intuyo que ahora, si hiciera ese mismo ejercicio con un acrílico como quedaría pegado muchísimo mejor, ¿no? Me duraría más, brillaría más. Una vez estaba viendo un reportaje en una revista de aerografistas que a veces compraba, hicieron un reportaje de unas pinturas que se llaman pinturas Wicked. Pinturas Wicked son pinturas de acrílico, base agua, y entonces sale el pintor que hizo una obra sobre una tabla de surf. Entonces ya se imaginarán, ¿no? La tabla de surf, pues todo el tiempo chocaba con la arena, estaba usándose, el agua salada, el calor intenso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mostraron también después de 20 años y todavía se alcanzaba a ver la figura, ¿no? Entonces decías, bueno, o sea, es que a fin de cuentas tuvo un agarre lo suficientemente bueno para aguantar viento y marea, ¿no? Entonces, se trata, obviamente nosotros no vamos a agarrar un cuadro, no nos vamos a subir en él, no vamos a surfear en él encima de la playa, pero mientras mejor coloquen el material, mejor soporte y mejor duración les va a dar, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Por eso, algunas veces he leído, cuando se hablan de estos temas del estudio de los materiales del artista, por eso mencionan mucho el saber conocer los materiales, el saber qué les va a pasar a los materiales, les va a dar mucha información para que su obra dure la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y no necesariamente, como les decía, porque vayan a hacer solamente puros retratos, etcétera, ¿no? Puede ser que de repente les vayan a pedir algún trabajo diferente, algún trabajo fuera de lo común, entonces deben de tener un poco la idea de cómo trabajar en él o cómo atacarlo, ¿no? Y siempre va a haber errores, o sea, hasta la fecha yo sigo cometiendo errores que digo, ay, no debía haber mezclado esto con esto, pero pues eso solamente se los va a dar estar pintando, estar trabajando y pues la experiencia propia, ¿no? Entonces, bueno, chicos, creo que ya por lo menos ahora sí ya vimos por fin la imprimatura de gesso, la básica. La próxima, yo creo que vamos a hacer como cóctel de imprimatura de acrílico. Voy a estar buscando cosas de aquí de la casa que se encuentren normalmente en una casa. Vamos a hacer el experimento. Obviamente, vamos a hacer el experimento buscando un bien a la pintura, ¿no? Es decir, no le voy a agregar granola a la pintura, o sea, no tendría como mucho caso, ¿no? Pero sí podemos checar un poco qué pasa si muelo los cascarones de huevo y los utilizo en vez del carbonato de calcio. ¿Qué pasa si utilizo el pegazulejo en vez del óxido y el carbonato de calcio, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de utilizar este material, el sellador 5x1, preparo tantita cola de conejo y agarro las mismas proporciones, ¿no? O sea, un poco ver qué cosas pasan. Eso se verá obviamente hasta el martes de la próxima semana, a ver si se me craquelaron, si hicieron algo diferente, o si funcionan bien, pues igual ya tienen otra fórmula. Como les decía, o sea, fórmulas, cada uno va a encontrar la que mejor les agrade, la que más les guste. Hasta a mí ahorita, la que es la de creta y la media creta,
creo que son mis favoritas, son las que más me están gustando. Esta, la de gesso, me gusta como para tener ejercicios hechos, es decir, para tener un montón de papeles concreta y cada que tenga que hacer un ejercicio, hacerlo con ella. Pero por cuestión de durabilidad, yo preferiría la media creta o la creta, porque ya esas ya confirmaron que duran 100, 200, 300, 400, 500 años. En cambio, estas que son de acrílicos y materiales sintéticos, pues por lo menos ahorita las más viejas tienen 50 años. Y bien que mal, ya se empezaron a agrietar. Entonces, como tanto el desgaste del tiempo normal no lo dura, ¿no? Entonces, pues sería básicamente eso, compañeros, por lo menos por el día de hoy. Y el martes tenemos dibujo, seguimos trabajando como hemos trabajado ahorita con los retratos. Voy a ver qué otra mecánica vamos a ir implementando en dibujo. Tenemos otra vez esta clase de técnica de los materiales. Después yo agarraré un descanso, pero está la clase de dibujo académico con Sune y con Fabio. Y hasta la noche otra vez vuelvo a dar clase, que es la de escultura, ¿no? Entonces, para la de escultura, pues vamos a hacer nada más bien como algunos ejercicios en plastilina. Y básicamente eso va a ser hasta el día martes, ¿va? Profe, Dime. no hay de pintura, ¿verdad? Ahorita todavía no logramos meter de pintura. Francamente, hay uno o dos pintores que quiero integrar al proyecto. Hay uno que es buenísimo, pero la primera vez que le dije, me dijo, no, ahorita no puedo y no quiero integrarme, ¿no? Pero mi idea es que en cuanto logre agenciar el espacio, se los voy a mostrar, igual de una vez si gustan, voy a ponerle ya pausa a esto.